Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, quería arrancar con las preguntas sobre España. Vale. Y la primera pregunta es, ¿cómo decidiste o por qué decidiste irte y cómo lo planificaste? Si fue con mucho tiempo de anticipación, ¿cómo lo fuiste pensando? Bueno, a ver, ¿por qué lo que más me llevó a irme a Argentina fue la inseguridad? O sea, estaba cansada de tener que mirar para atrás, viste, cuando salía de casa, mirar antes de salir, guardar el coche era toda una experiencia, eso fue lo que me llevó a irme principalmente. Si lo planeé con mucho tiempo de anticipación, sí. O sea, incluso yo todavía estaba estudiando y ya teníamos decidido que nos íbamos a venir para acá. Eh, Así que sí, fue ahorrar varios años como para venir con cierta seguridad y, y bueno, sí, varios años Varios años de de planificación. planificación, claro, ok. Ujú. Eso es importante saber decirlo porque, claro, no es que de un día para el otro uno se va. ¿Y qué fue lo más por ahí difícil a nivel tramiterío en la planificación o lo más difícil de lograr? Bueno, puede ser que no sea trámite, también me puedes decir, sí, ahorrar fue difícil, pero ¿qué dejar atrás? Como qué fue lo más difícil? Bueno, en mi experiencia la verdad fue bastante fácil porque yo soy una persona que no estoy muy atada a lo material, entonces básicamente vaciamos la casa, vendimos todo, se nos complicó un poco ahí que nos agarró justo el COVID en el medio, o sea, un día antes de tener que viajar, ya listo con las valijas todos, cerraron todos los aeropuertos y bueno, me terminé Sí. quedando un año más en Argentina, que por suerte conseguí trabajo enseguida de nuevo y bueno, pudimos ese año transitarlo bastante cómodos dentro de todo. Y después, bueno, o sea, la verdad que los trámites los iniciamos ya cuando estábamos acá. Sí, mi marido es ciudadano italiano. Entonces yo, una vez que llegué acá, hice el trámite de reagrupación familiar de la Unión Europea. Y, y bueno, o sea, vinimos bastante, o sea, la planificación en venir acá no fue mucha, o sea, lo único que hicimos fue alquilar un Airbnb por un mes y dijimos, en ese mes haremos primero los papeles de él, porque claro, él tenía que hacer el NIE acá en España, y después empezaremos mis trámites, y en ese mes buscaremos dónde alquilar, que eso fue lo más difícil en realidad, o sea, Y esa es la alquiler, siguiente pregunta, sí. conseguir alquiler en España, no porque no haya, el problema es que no te alquilan si no tenés un año de historial laboral, no te alquilan, o sea, todos quieren el seguro de alquiler, ¿no? Y para poder tener ese seguro necesitas tener un año de historia laboral en España, con lo cual no nos alquilaba nadie. Conseguimos alquileres en negro, de hecho los 2 años que estuvimos alquilando fueron alquileres en negro, con lo cual no podíamos empadronarnos donde vivíamos y bueno, por suerte tuvimos amigos y familiares acá que nos empadronaron en sus casas durante ese tiempo. Claro, claro. Eso es lo más difícil. Y esto depende, otra pregunta es, ¿depende de la zona donde vayas a vivir o toda España está igual? ¿Cómo? Yo creo que es un poco todo España, ¿eh? Acá en esta zona un poco más porque hay muchas usurpaciones de casa, entonces la gente se quiere cubrir mucho y por eso piden siempre el seguro este de alquiler. Pero creo que está bastante así en España. Obviamente los precios son altos en toda España. eh, y sí, creo que alquilar cuando recién llegás está un poco difícil para casi todo el mundo. O sea, que eso hay que resolverlo antes de ir. Y el Airbnb, o sea, eso un mes, ok, pero después, si te piden seguro, ¿solo con el seguro alquilás o también es el historial laboral, no sé qué, no sé cuánto? Es No, es todo. que te den ese seguro, necesitas tener historial laboral, si no, no te lo dan. Claro, 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 claro. Sí, sí, Entonces, sí. o sea, Es a una ver, que incluso te digo, vertiente que se muerde la cola. le ofrecía a la gente, te pago un año de alquiler por adelantado. No, Mm. no les interesaba. O sea, o sea, no te digo que es imposible, ¿eh? Hay gente que han conseguido así, pagando 6 meses de alquiler por adelantado, les han alquilado. Pero es lo que es un poco más difícil. Bueno, igualmente es una locura. Pagar un año y 6 meses por adelantado es un montón y no Sí. tampoco hace al problema. Después el tema de lo cuánto es de difícil o cómo fue el tema de buscar trabajo y encontrarlo. ¿Vos llegaste y cómo fue? ¿Ya lo pensaste, buscabas desde antes trabajo en España? ¿Lo buscaste, No, a empezaste a ver, buscar ahí? buscaba para mirar qué ofertas había y Ajá. qué había en el mercado, ¿no?
Pero la verdad que no empecé a buscar desde allá porque sin papeles no me iban a contratar, obviamente. Entonces, nada, sí que empecé a buscar cuando estaba haciendo los trámites, ¿sí? Sí. Eh, y sí que habían ofertas y de hecho me confirmaron que empezaba a trabajar el mismo día que me dieron el NIE. Así Ah, que, buenísimo. o Ok, sea, el sí, eso mismo estaba día que tenía buscando. la tarjeta con el NIE, ese mismo día me confirmaron que empezaba a trabajar, así que una vez que estuve legal, a los 10 días estaba trabajando. Todo el tramiterío, ¿cuánto te lleva? Desde que llegaste hasta que conseguiste tener el NIE finalmente. Bueno, a mí me llevó un año, pero porque la primera vez que lo presenté me lo rechazaron. Me lo rechazaron porque completé mal un formulario, la verdad. O sea, puse mal una X donde tenía que ponerla en un lado, la puse en otro, listo. Cancelado, tuve que presentar todo de nuevo, 6 meses más. Con lo cual mi consejo es, si lo pueden hacer con un gestor, vayan con un gestor, no pierdan tiempo, porque los trámites acá son muy burocráticos. Entonces, la segunda vez que lo presenté, lo presenté con un gestor. O sea que el tema papel, igualmente un año, o sea, ok, te equivocaste, después lo volviste a presentar, pero que son muchos formularios, que... No, no, tardan 6 meses. O sea, bueno, eso sí Ah, depende ok, de... tarda 6 meses. En, Cualquier en error, Barcelona, claro, en Barcelona tardan 6 meses en responderte. claro. Eso sí depende un poco de la provincia, ¿sí? O sea, yo creo que en Tarragona en ese momento en vez de 6 creo que tardaban 4. Esto cuando yo vine, ¿sí? No sé hoy en día. Claro, claro. Eh, pero, pero sí, eso sí varía un poco de comunidad a comunidad. Y después, bueno, entonces son 6 meses para que te respondan, todo eso hace que al final tengas que mantenerte más tiempo, etcétera, etcétera. Tienes como que prever eso. Y después la Sí, otra a ver, por pregunta suerte es, mi marido sí estaba trabajando, ¿eh? Mi marido, como ah, él claro, es claro, ok, italiano, mi marido, claro. de hecho, consiguió un trabajo en negro, que lo cual es muy difícil conseguir trabajos en negro, pero él consiguió un trabajo en negro apenas llegamos, así que incluso mientras él no tenía papeles ya había podido conseguir ahí un trabajito. Pero el NIE, ¿a él cuánto le llevó? Algo de mes y medio, dos Ok, meses. ok. Igualmente, en el caso de él tampoco es que estaba, o sea, el trabajo puede ser negro, ok, pero él no estaba en, nada en negro porque ya era ciudadano de No, la Unión Europea, o sea, eso debería haber sido instantáneamente directamente el sí, NIE, no entiendo pero por qué un mes y medio. porque tenés que sacar cita, en ese momento no se conseguían citas, no sé ahora cómo está el tema, ¿eh? En ese Claro. momento no se conseguían, de hecho tuve que pagar, para conseguir la cita de él tuve que pagar, y bueno, y conseguimos la cita en la otra punta de Barcelona, ¿no? Eh, Ah, pero pero bueno, o sea, sí, todos los lugares están saturados así en ese momento, ¿estaban todos los lugares saturados de toda España o era solamente porque, Barcelona? no, sí, no, había ahí como un negocio raro que te vendían las citas en distintos Sí, cibers sí. o lugares así. Eh, Tengo entendido que eso se cortó, no sé realmente cómo está la situación ahora, pero en ese momento no conseguías citas para nada, tenías que pagarlas. Y respecto a qué trabajos o qué profesiones se requieren más, como qué es lo, porque me imagino que no es lo mismo en tu caso, que sos farmacéutica de industria, que es mucho más fácil insertarte laboralmente y encontrar trabajo, que otras profesiones o otros oficios. ¿Cuáles son los que vos considerás, bueno, mira, según mi experiencia, lo que yo viví, estos trabajos, estas profesiones, universitarias o no, son las que más encuentran trabajo rápido, después de estar legal? A ver, yo la verdad que vi que todo el mundo que viene consigue trabajo de lo que sea, ¿sí? O sea, en restaurantes, en locales de ropa, La verdad que creo que hay trabajo en todos lados, en la construcción también hay mucho trabajo. Eh, ¿Los trabajos son constantes durante todo el año o hay más, mejores temporadas y peores? Como que bueno, no te renuevan, eh, eso me refiero. claro, a ver, en hostelería sí que vas a tener por ahí más periodos, ¿no? Obviamente en temporada alta va a haber mucho más trabajo. En lo que es la industria, lo que te puedo decir es que más o menos en esta fecha, febrero, marzo, empiezan a moverse bastante. eh, y después la verdad que un poco desconozco Bueno, está otras, bien, pero otras áreas. está bien, pero está bien en lo tuyo, es esta época. Y después, respecto a qué diferencias encontraste vos en la adaptación o diferencias tanto culturales o culturales o adaptaciones profesional dentro de tu trabajo, o diferencias con Argentina, que Bueno, en encontraste. Barcelona principalmente tenés el catalán, ¿sí? Que dependiendo dónde trabajes, sí que puede ser un poco una barrera. Eh, pero bueno, a ver, yo la verdad no lo hablo, lo entiendo bastante. Y,
y es un poco esto, es aceptarlo, ¿no? O sea, y no estar en contra, no ir en contra de eso. En Barcelona, por ahí no tenés tanta necesidad de hablar en catalán, porque bueno, es una ciudad muy multicultural, entonces, eh, qué sé yo, de hecho el laboratorio que trabajé en Barcelona hablan todos castellano, pero después trabajé en otro lugar un poco más alejado de Barcelona, que sí que hablaban todos en catalán, que a mí me hablaban en castellano, la mayoría de la gente me hablaba en castellano, pero bueno, bien, o sea, adaptarse un poco a eso. ¿Y de cuánto, de 1 al 10, cuánto recomendarías a alguien hacer un curso previo, por ejemplo, de catalán, para ir, no sé, de idiomas? Eh, Decir, no lo veo muy necesario, la verdad. O sea, por ahí un 3 un 4 depende un poco la industria a la que apuntes también, ¿no? O sea, si claro, vas a ir a algún lugar que tenés de cara a público sí. y vas a estar un poco alejado del centro de Barcelona, sí, la verdad que es un poco más recomendable que lo aprendas porque, bueno, gran parte de la población habla catalán. Por ahí Entonces, por un empleado de farmacia o un farmacéutico que va primero como empleado de farmacia, por ahí le sirve para entender claro, sobre todo. sí. Sí, No sí, sí, sé, sobre todo capaz, la población mayor, sobre todo, muchos hablan catalán y quieren que le hables en catalán, y bueno, en ese caso sí, por ahí más recomendable. Y respecto de la vida cotidiana, o sea, ¿encontraste diferencias, algo que te haya costado, que desafío a nivel de adaptación? Particularmente no, la verdad, para mí fue muy fácil. Eh, Muy fácil porque también es esto, o sea, vinimos a un lugar que obviamente la inseguridad no es cero, sobre todo si estás en Barcelona Centro, obviamente tenés que tener un poco de cuidado, pero no hay ese nivel de agresividad y de violencia que vivís en Buenos Aires. Entonces para mí fue todo lo contrario, fue súper liberador y vivir más tranquila. Claro, más tranquilidad. Exacto, sí. O sea que podemos decir que después de todo el proceso volverías a emigrar, a hacer el mismo camino Sí, en los totalmente, trámites, todo. totalmente, sí, 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 Y, totalmente. y en ese sentido, entonces, ¿qué consejo, o sea, le darías a un farmacéutico que no se anima? Depende un poco de la edad, de encaminar la carrera a hacerla más emigrable. ¿Cómo sería? Porque la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué consejo le daría? Pero respecto de si animate, ok, no me animo, o me animo, pero muchos están solamente en farmacia comunitaria, otros por ahí podían empezar a encaminar la carrera en Argentina con años de planificación para poder irse más fácil y conseguir más fácil trabajo. ¿Como qué consejo podrías dar a alguien, farmacéutico o estudiante, si se quiere ir de futuro? Eh, bueno, sí, obviamente ganar experiencia en cualquier rubro que les guste, ¿sí? Cuanta más experiencia tengas, más fácil va a ser insertarte, tanto acá como en cualquier otro lado. Y eh, animarse, la verdad, o sea, obviamente venir preparado, venir con ahorros. Las cosas se van a dar, pueden venir con paciencia también, porque como esto te decía, los trámites son muy burocráticos y hay que tener paciencia. Obviamente vas a empezar un poco desde abajo hasta que te das a conocer y vas a ir consiguiendo otras De piso, oportunidades. claro, Exacto, vas exacto. haciendo, A ver, por ejemplo, yo mi primer trabajo que conseguí, como te digo, lo conseguí súper rápido, ¿no? Pero era turno tarde. No era mi horario favorito, ¿no? O sea, claro, trabajaba, creo que claro, era de 1 a 10 de la noche, una cosa así. claro. Pero bueno, a ver, obviamente empezás con lo que tengas que empezar y vas después buscando de a poco Te vas otras posicionando, oportunidades. digamos. Exacto, exacto. O sea que de cara a futuro vos te ves en España por ahora. Sí, yo creo que no me vuelvo a Argentina. Está bien. Sí, porque Y eso para terminar esta parte, y después respecto de homologación, que vos me dijiste que habías comenzado el trámite de homologar el título. sí. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo más complicado? Un poco contanos ahí el proceso, cómo es. Lo primero que hay que hacer, buscar los papeles. Bueno, sí, primero complicado, obviamente yo estudié en la UBA y bueno, pedir todos los papeles en la UBA en ese momento era todo digital, había que pedirlo todo a través de un sistema que también tardaban bastante tiempo en entregarlos. Pero bueno, sí, preparar todos los documentos, apostillar todo. Eh, yo el trámite lo empecé cuando me mudé acá, ¿sí? Cuando llegué acá me empecé el trámite. Y también tener muchísima paciencia, no es tan fácil como te lo hacen creer. eh,
desde que presenté los papeles hasta que me dieron una respuesta pasaron casi 4 años, ¿sí? De la Sí. primera carta, o sea, de la primera presentación, 4 años. Ujú. 4 años sin saber nada, absolutamente Nada. nada, sin que se mueva para nada. Que terminé yo haciendo como una reclamación, porque como en esos 4 años pasé de tener NIE a tener DNI, tengo ahí un árbol que se está moviendo, Sí, no pasa nada. empecé a tener DNI, entonces no podía acceder al trámite, porque el trámite lo había hecho con el NIE, entonces Claro. no podía acceder al trámite, entonces tuve que hacer una reclamación para poder acceder al trámite, y entonces cuando hice esa reclamación, ya como que me avanzaron el trámite y me dieron la resolución. Ah, y sí, 4 años ¿Sí? para responder, claro. ¿Y la resolución cómo fue? ¿Qué La decía? resolución que tengo que hacer, bueno, decía tres módulos y las prácticas, pero los 3 módulos eran cuatro materias que había que cursar. ¿Qué diferencia Eh, entre un módulo y una materia? No. bueno, es que a mí me pedían farmacocinética y farmacocinética en la Universidad de Barcelona son dos materias. Ah, ok. O sea, como que ¿Entendés? depende del módulo, es como que, bueno, lo que más materias que correspondan a ese tema. Ah, Exacto, exacto. Entonces, nada, las materias que te piden cursar tienen que ser sí o sí en universidad pública, con lo cual, hasta donde yo sé, hay tres opciones de universidades públicas en España que den farmacia. Una en País Vasco, una en Madrid y otra en Barcelona. Esas son las que yo conozco, no sé si hay más. mm, Con lo cual ahí ya estás un poco limitado, ¿sí? claro. Eh, y bueno, hay que cursar las materias y por lo general te piden prácticas también, que las prácticas son 6 o 9 meses, 6 meses full time, 9 meses part time en farmacias. Eso es lo de menos. Bueno, ahora vos ya estás trabajando, es Bueno, más complicado, claro. Es más exacto. Porque complicado. encima, o sea, son no pagas, ¿sí? O sea, nada, nada, nunca te van a pagar. Nada, Claro, gratis, las, ahora. las prácticas son gratis. Y claro, o sea, si tenés que hacer 6 meses full time en una Y farmacia, no, no te no podés. aceptan, no te Claro, aceptan, por ejemplo, mi experiencia en la industria no me la aceptan, y hasta donde tengo entendido, no te aceptan incluso si tienes experiencia en farmacia en Argentina. O sea, por lo claro. que, por lo que vi una chica que comentó eso, que no se la aceptaron. No sé si es cierto, o sea, obviamente igual si tienes experiencia en farmacia, presenta todo tu experiencia laboral cuando presentas el trámite para homologar, presenta todo. O Claro. sea, Sí, presenta sí, todo pero. lo que... Y Pero, antes de seguir, ¿cuáles eran las materias que tenés que cursar? O sea, dijiste que eran mm, 4, ¿cuáles eran específicamente? parasitología, farmacocinética 1 y 2 y análisis clínicos. Ok, y después se supone, bueno, no tiene sentido lo de pedir las prácticas full time si no pagas porque, a ver, si una persona que ya está insertada laboralmente vive de su trabajo, va a trabajar Sí. gratis, ¿de qué vive? Es el tiempo que homologa, no tiene sentido eso. Pero bueno, no sé si aceptarán prácticas de trabajo, que yo me consiga un trabajo con contrato y que esa valgan como prácticas, porque sería lo Bueno, más lógico. hay gente que hace eso, hay gente que hace eso, que claro, está trabajando ya en una farmacia y bueno, y presentan un poco. Y Tengo que si no, entendido que ¿cómo tienen que vivo? igual hacer un par de horas extras y demás, para Claro. cubrir eso. Pero bueno, sí, si estás trabajando en farmacia podés arreglar con el dueño de la farmacia. La farmacia tiene que estar inscripta para poder hacer las prácticas ahí en la universidad Ajá, igual, ¿eh? O sea, no es que cualquier farmacia lo puedes hacer. ok. La farmacia se tiene que inscribir en la universidad para poder después vos hacer las prácticas en esa farmacia. Ok, y vos estás cursando, ¿cómo fue encontrar la universidad? Me imagino que elegiste por cercanía a Barcelona. ¿Cómo es cómo te escribís? ¿Cómo es? Bueno, justo este año cambió un poco, bueno, este año no, el año pasado, cuando me inscribí, tenías que hacerlo como por una instancia genérica, ¿sí? Que ellos te pasaban un link y vos ahí tenías que completar un formulario y subir ese link ahí, y solamente dejaban inscribirse a los primeros 5 que se inscribían. O sea, si quisieron inscribir 30 personas, solamente estamos 5 inscriptas, porque eran las primeros 5 que mandaron el formulario. O sea, Buah, obviamente yo estaba a las 12 de la noche, 12 y un claro, segundo, obvio. mandando el formulario, ¿no? Claro, Y después mandaron el listado y tipo 12 y 3 minutos ya no había más cupos. obvio, me imagino. Qué locura. Con lo cual es otra traba más. O sea, ahora en teoría aceleraron un poco el trámite, desde que lo presentás en teoría tienen que tardar menos de 4 años en darte una respuesta, pero al final aceleran el trámite, pero te limitan los cupos en las universidades. O sea, Lo esto es mismo. Universidad de Barcelona, no sé si en alguna otra universidad habrán hecho algo similar. Y fue por este año, ¿eh? Tampoco sé si es que esto va De a todos seguir los años. así.
Claro, o sea, antes Es que tengo 30 entendido que no había personas, límite. claro, dudo que 30 personas hagan mucho diferencia en los últimos años de farmacia. No, no sé tantos alumnos va a haber Bueno, como es para que decir, no tiene que ver con últimos años, ¿eh? Porque, por ejemplo, parasitología es de primer año. no, pero ¿cuánto puede influenciar? Ok, también, pero ¿cuánto puede No, la influenciar verdad que 30 no. personas más? ¿Cuál es la razón por la cual nunca sé si explicaron por qué era la razón esta de los primeros No, 5? no, 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 la Nunca verdad que dijeron. no. Y, Pero y el bueno, a tema de la ver, cursada, bueno, lo que tiene bueno es que no te toman asistencia, ¿sí? O sea, la asistencia es como un plus. Si vas a todas las clases, por ahí te consideran eso para tu nota final. Con lo cual, trabajando, nada, yo voy igual, trato de ir todo lo que puedo, pero claro, después tengo que compensar horas en el trabajo, ¿no? O claro. sea, se complica un poco más. Y, y bueno, obviamente estudiar por mi cuenta también, ¿no? Porque después Y a son, los exámenes te tenés que claro, presentar. Lo que no está bueno es que en España no hay esto que tenés en Argentina, días de estudio. O sea, en Argentina tenés, trabajando en cualquier rubro, tenés 10 días de estudio al año, trabajando en la industria tenés 20 días de estudio al año, acá tenés 20 horas claro, no es nada. o 10 horas de estudio. Y Claro, sí, solamente es para sí, exámenes si el examen te cae en tu horario en horario laboral. laboral. Si tu examen es a las 7 de la tarde y vos trabajas hasta las 5, pues nada, ese día no te cubre Chau. nada. Claro, eso Con lo es una... cual, o sea, no es un país que incentive que vos trabajes y Y estudies a la vez, estudie, claro. como, Y como bueno, es en pero hay Argentina, ¿no? personas Que que tenés clases a la necesitan, noche, acá no tenés clases a claro. la noche, las clases son mañana y tarde, o sea, no tenés eso, que Argentina está como preparada para eso, ¿no? Y que si no te podés mantener solo, entonces, si no te puedes mantener otro, no puedes estudiar. Entonces, eso es Claro. una desventaja. Y después las instancias son iguales, tipo parcial y final, son todas las mismas instancias, cantidad de... No, porque bueno, eso depende de universidad por universidad, incluso en Ok, Argentina. O sea, ok, en Argentina va a depender también, o sea, si vas a la UBA, si vas a la Kennedy, si vas, supongo que la ok. Universidad de La Plata también es distinta. Sí, sí, sí. Eh, en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, tenés un examen parcial que a veces elimina materia o no elimina materia, con lo cual tampoco entiendo muy bien de qué va eso. O Claro, sea, yo voy a los exámenes a aprobarlos, no importa, claro, ok. no, Está bien, no, no está voy bien, está bien. pensando. No voy pensando qué significa, pero bueno, tenés solamente Sí, un examen parcial y luego el final. Si final. desaprobás el final, el parcial, a veces en el examen final te toman toda la materia y si aprobaste el examen parcial, en el final te toman la Parte. otra mitad. Ah, Pero está esto bien. depende un poco también materia Del por profesor. materia. Ok. Sí. O sea que vos vas a continuar y los vas a finalizar. Son pocas materias por lo que veo. Bueno, hice dos el cuatrimestre pasado y ahora Te estoy quedan haciendo dos. las otras dos. Sí. Ah, bueno, todo esto bien, más bien. Vamos, No, pero vamos. si te da dos, te quedan dos, está bien. Bien, un poco más, un poco Sí, sí, menos, sí. más mal o menos mal, pero vas avanzando. Sí, 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 sí. O sea, Eso es lo mi importante. idea fue decir, bueno, a ver, hago lo mejor que puedo y trato de sacármelas de encima en un año. eh, y bueno, vemos. Y en cuanto a nivel, exigencia de las materias, dificultad de los exámenes, ¿cómo lo viste? ¿Qué diferencias encontrás? Eh, bastante similar, ¿eh? Bastante Ok. similar. ¿Qué sé yo? Parasitología es una materia de mucha memoria, ¿sí? Con lo cual, y los exámenes son, acá en esto son, la mayoría son multiple choice. Ah, claro. Pero claro, y son multiple choice que no son a justificar, como por ahí se usa mucho en Argentina, sino que en vez de a justificar, las que haces mal te restan puntos. Ok. O Con sea, lo cual entonces sí, tiene ahí sí, su está. trampa, ¿no? Tiene ahí su trampa. Ok. Y muchas veces, ¿no? Qué sé yo, tenés un verdadero y falso que tiene dos partes, ¿no? Y por ahí de una parte estás segura, de la otra parte no, entonces ahí ves, ¿me Claro, arriesgo o ¿qué no me hago? arriesgo? Claro. Porque Sí, más arriesgarte implica que por ahí te especulación resten también. puntos. Bueno, Exacto. eso para terminar el tema de la homologación. Y ahora lo que poquito que queda, me gustaría hablar del tema en la UBA, de tu experiencia universitaria. Y primero preguntarte por qué elegiste la UBA y cómo fue el tema de curso de ingreso, que unos le dicen curso de ingreso, de CBC, que es en la UBA. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo elegiste la universidad y el tema de la CBC? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es? Bueno, a ver.
Elegí la universidad, la UBA, porque bueno, es pública, gratuita y de prestigio, ¿no? Eh, yo en realidad había empezado estudiando medicina, pero ya sabiendo que no era lo que quería hacer realmente, ¿no? Pero bueno, de las opciones que en ese momento conocía, dije, bueno, Claro, medicina. Y hice el CBC para medicina, pero mientras hacía el CBC, ahí fue que conozco un poco la carrera de farmacia y me doy cuenta que se alinea más con lo que yo quería hacer en mi vida, ¿no? claro. ¿Y cuánto Eh, dura más o menos entre que empezás el CBC y terminás? bueno, yo lo hice en un año, pero bueno, creo que tenés 3 años para hacerlo. Ok, puede ser hasta 3 años puedo hacerlo. Hasta 3 años, creo. Creo que sí. Que sí, sí, sí sigue igual. A ver, te estoy hablando de esto hace casi, no sé, 15 años atrás, por Bueno, ahí. bueno, pero sí me imagino que mucho no. Que lo quiero decir, puede Pero, seguramente un año mínimo y se puede extender o no, pero un año va a sí. ser el CBC. Y Pero en bueno, a ver, el, a mí sí, no se me dificultó mucho porque, como te digo, yo venía de escuela la técnica, técnica. con lo cual todos los temas que vimos en el CBC, casi todos que ya los tenía un poco vistos. Pero sí, sí, chicos que no han hecho, que no han tenido química en el La secundario, sí que escuela. les costaba mucho más. Y el tema de, bueno, ¿hay mucha deserción en esos primer años o qué? En el CBC creo que sí, bastante, ¿eh? ¿Más deserción en CBC que en los primeros años de farmacia? Peleado. Sí. Claro, peleado, ok. O Estoy sea, y peleado, estoy podés caer peleado. después, entonces. Sí, sí. O sea que para vos no, claro, como tuviste que la escuela técnica fue mucho más fácil. Y Claro, para mí el después, CBC fue súper fácil. La carrera claro. fue mucho más difícil para mí. Y Sobre todo los primeros años. eso, ¿cuáles son lo más complicado? Que los primeros años, ¿qué materias específicamente fueron las que más Más me costaron. costaron? Bueno, a ver, orgánica, química orgánica, bastante complicada. O sea, linda materia, a mí me gustaba, pero claro, mucho estudio. Biología, biología es otra de las que creo que es bastante difíciles. eh, Porque también son temas que por ahí, claro, ya nunca habías escuchado hablar y bueno, la forma en que dan la materia, al menos en la UBA, es bastante fuerte, ¿no? Entonces, nada, también es tener que estudiar mucho. Matemática fue bastante difícil también en la universidad. Pero bueno, básicamente las materias de primer año y te diría algunas de segundo año son las más difíciles que hay que estudiar muchísimo. Y de cuando vos empezaste, ¿qué es lo que más, digamos, te sorprendió para bien y para mal? Como vos pensando en tu edad de terminar el secundario o la técnica, y cómo que fue el choque, de para bien o para mal, qué fue lo más chocante, porque de esto viene a que después te pregunto qué consejo le darías a ese chico que va a estar por terminar para encarar mejor psicológicamente, digamos, la carrera. A ver, en mi caso, la cantidad que había que estudiar, el Ok, volumen de material que había que estudiar, o sea, a mí siempre me fue muy bien, en el colegio me fue súper bien, en el CBC, te digo, me fue súper bien, pero claro, no tenés tanta cantidad para estudiar y la cantidad que hay que memorizar, y yo no soy buena estudiando para memorizar, o sea, claro, con las materias que son por ahí más números, me es un poco bien. más fácil. Pero claro, cuando había que memorizar, y es algo que me cuesta hoy en día, o sea, la materia esta que tuve que dar de parasitología me costó Ujú. horrores, porque encima yo para memorizar no me alcanza con leer, tengo que escribirlo. Sí, sí, Entonces son repetir, claro. repetir, escribir 10 veces lo mismo. Entonces, nada, es armarse de paciencia, no aflojar, acos- de nuevo, yo venía de siempre buenas notas, acostumbrarse a que uno puede fallar, que te puede ir mal, y seguir adelante a pesar de eso, ¿no? Porque si uno abandona la primera que te va mal, está difícil, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas que siempre estamos de acuerdo con todos los que entrevisto de no desistir. Exacto. Y el nivel de exigencia académica y la carga horaria que tenés en la UBA, cómo la describirías o cómo es para vos? ¿Cómo te permite trabajar? ¿Cómo sería Bueno, a exigencia y ver, también carga horaria? en el caso de farmacia, te permite trabajar con una pequeña trampa, ¿no? ¿Qué pasa? En farmacia tenés, la mayoría de las materias están divididas en teóricos, seminarios y prácticas. Las clases teóricas no es obligatorio ir, no te toman asistencia, pero no están en turno noche, ¿sí? Las clases teóricas son siempre mañana y tarde. Con lo cual, yo trabajando todo el día desde siempre, eh,
no iba a los teóricos, iba a los seminarios, iba a las clases. Pero claro, después cuando tenés que rendir el final o los exámenes, los parciales promocionables, lo que te toman es lo que ves en teórico. Y no Claro. siempre está muy solapado con lo que ves en seminarios o lo que ves en práctica. Entonces, mucho autodidacto fue mi carrera. Fue bajar, por suerte, cada vez hay más recursos, ¿no? O sea, en ese momento, cuando empecé la carrera no, pero ya más adelante sí empezaron a ver videos de las clases, gente que Ah, filmaba, incluso algunas materias filmaban ellos mismos las clases y las subían al campus. eso está Eh, bueno. Algunas materias sí, pero bueno, empezó a haber mucho más recursos, gente que transcribía las clases en papel, mucha gente compartiendo apuntes. Bueno, no sé si se sigue usando, pero en ese momento teníamos grupos de Facebook que se llamaba Estoy Claro. cursando matemática en Sí, FFIB o estoy cursando anatomía en FFIB. Tenías así claro, está las bueno. distintas Sí, sí, está materias bueno porque van compartiendo. y la gente comparte. Y acá también hay algo así, pero acá son más inteligentes, porque acá tienen una página que se llama Walla, que cuando vos subís apuntes, te pagan. Cuando la Ah, gente va está descargando bueno. cuando la gente descarga tus apuntes, te pagan. No tengo idea cuánto te pagan, pero te pagarán poquito, pero Claro, cuanto más eh, esmero, más se cuanto comparte. más subís, más apuntes subís y la gente más baja tus apuntes, al final por ahí te haces Ah, está unos. bueno eso. Y después te iba a preguntar el seminario, o sea, el teórico me imagino que es la clase que da el profesor, el seminario y la práctica es obligatoria, el seminario, ¿qué diferencia hay ahí? En Ejercicio, la ¿cómo es? UBA, claro, en la UBA el teórico, como te digo, no es obligatorio, pero te dan eso, teoría. Profesor El que habla, seminario, sí, exacto. El seminario es una mezcla de teoría y prácticas, tipo ejercicios, o también tenés otros temas de teoría, ¿sí? ok, Y después los trabajos prácticos es eso, es o trabajo práctico de laboratorio, es las materias que obligatorio ese. tienen. Sí, por lo general sí, los trabajos prácticos. Y los seminarios es obligatorio la asistencia también, ¿eh? O sea, Ok. no podés tener más de X faltas. ¿Y cómo se extiende el horario de clase? ¿De 8 a 5, de Eh, 8 a el 7? de ¿Cómo la es? noche, el de la noche, Ah, hay turno noche, turnos. claro, tenés turnos, turno mañana, turno tarde, turno noche. Ah, puedo elegir entre Eh, 3 turnos. Vos podés cursar incluso eso, vos podés, si querés cursar los lunes todo el día, podrías apuntarte unas materias a la mañana, otra materia a la tarde, otra materia a la noche. Podrías hacer eso si Pues es quisieras. interesante saberlo por el trabajo, por eso digo. Sí, O sea, hay turnos en los que se repite la misma materia, no necesariamente solo la mañana, solo la tarde, solo. Ok, exacto, exacto. no Lo es único que todo no el se día. repite es el teórico. El teórico sí es una vez, lo dan una vez al horario que toca y si ¿Puede podés ir ser en vas, si no, cualquier no vas. horario o solo a la El mañana? teórico, Sí, los o teóricos suelen puedes. ser más que nada mañana y tarde, ¿eh? Creo que ninguna materia tiene teórico a la noche. ¿Y a qué hora me liberaría para decir, bueno, trabajo de noche? ¿A las 5 ya puedo estar afuera? Digo, porque yo quiero trabajar. Sí, a ver, el turno noche es de 6 de la tarde a 10 de la noche. El turno tarde creo que es de 1 a 5. Y el turno mañana no estoy segura si es de 8 a 12 o de 9 a 1. No estoy segura. Ok, El turno ok, mañana, no sé por qué nunca escuché nada en la mañana. pero con seguridad no puedo buscarme un trabajo de 7 a partir de las 7 de la noche, pues me puede caer algo ahí también, digo. No, porque vos elegís. O sea, vos Ok, apuntas. O sea, cuando te inscribís a cada materia, o sea, cada vez que inicia el año, te tenés que inscribir a las materias que vas a hacer ese año. ¿Sí? Y entonces tenés varias opciones. Creo que podés elegir tres opciones. Obviamente elegís la primera, la más que más te interesaría hacer, y después pones dos de backup, claro. ¿no? Entonces vos más o menos vas armando, si tenés dos, tres materias, te armás dos, tres esquemitas de esas Entiendo. materias, y después obviamente si trabajás, presentás el certificado laboral y te dan prioridad para Ah, asignarte los claro. turnos. Eso está Eh, bueno creo también. que, creo que ahora habían puesto también en los últimos años que si vivías muy lejos, también te daban cierta prioridad en la asignación de turnos. Entonces, bueno, nada, te vas inscribiendo y vas armando ahí las materias. A mí me llevó 12, 13 años terminar la carrera, Cuando porque siempre trabajaba, trabajé claro. y no la iba haciendo completa, ¿sí? Yo iba haciendo la mitad de las materias, o sea, la carrera en teoría creo que son 4 años o 5. Sí, Entonces yo iba haciendo de a pedazos. Eh, entonces, nada, yo iba haciendo de a pocas materias, por ahí incluso hubieron cuatrimestres que no cursé nada porque estaba agotada claro, y decía, necesitas un poco bueno, de respiro. claro, porque al final yo encima siempre también vivía sola, trabajaba, entonces era la casa, el trabajo, la universidad, vivir,
No, obvio, obvio, por eso, pero está bueno que vos puedas armarte el plan de cómo lo querés hacer, no importa si Ujú. cuándo llega al final, pero si vos mientras trabajás, estás agarrando experiencia, da igual si es 12 años o Tal 5 cual, años, porque vos tal estás cual, haciendo tal tu cual. camino, ¿ya? Me pregunta, ¿puedo encarar la carrera a más Sí, de 30, a más de treinta y sí, cinco sí, sí, totalmente que sí, sí. O sea, es esto, es armarse de paciencia, saber que vas a tener que dedicarle tiempo y trabajo, pero al final si tu idea es ir haciéndolo de a poco, podés ir haciéndolo de a poco. Si tenés Ok, como un mínimo de cosas que tenés que hacer para no perder la regularidad, que creo que es que tenés que dar 2 finales al año o algo así, o sea, es bastante poco lo que tenés que hacer. pero Yo vas de hecho avanzando. nunca perdí la regularidad porque una vez que quedas libre, después para reincorporarte, por ahí te piden que rindas todas las materias que debes finales o te piden ciertas cosas, con lo cual quedar libre no está bueno porque te puede Claro, no, desilusionar no, un poco, no te levanta. pero podés tranquilamente ir haciendo lo mínimo como para ir avanzando Para de a poco. finalizar, en el último minuto, hasta el último minuto aprovechaba para preguntar, ¿cuál es el último consejo de aliento así más moral que le darías a una persona que no es poco frecuente, se ha desganado o está como en bajón, que quiere tirar todo por la borda? ¿Qué le dirías, si alguna vez te pasó, qué le dirías a esa persona que está así? Uf, me pasó todo el tiempo, la verdad me pasó todo el tiempo. Y un poco es, nada, paciencia y no aflojar, no aflojar. O sea, no, una batalla perdida no es el fin del mundo ni el fin de la guerra. Entonces, eh, si necesitas tomarte un cuatrimestre, te lo tomás. Si necesitas no dar un examen, no lo das. Pero bueno, siempre tratar de mantener ahí el foco y eso, ir avanzando poco a poco, que algún día se termina. Parece que no, porque muchas veces dije, esto es interminable, esto no se termina más, quiero dejar todo. O sea, y de hecho, cursando las materias el cuatrimestre pasado también era por qué estoy haciendo esto. Claro, ¿quién me Pero, metió acá? exacto. Pero nada, Vos. es seguir, tratar de no perder las ganas. Y sí, o sea, al final es posible y algún día se termina. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos con eso de ser persistente y no dejar, que esa es la clave. Exacto. Bueno, Sí, muchas gracias es la por clave. la entrevista, Diana. No, no, gracias a vos, Lau. Nos vemos. Nos vemos, chao.